Buenos días, bienvenidos a la sesión que vamos a tener de Ivan Retail Extensibility. Mi nombre es Raúl Hernández, estoy en el área de desarrollo de City Access y bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de la API web que existe del lado de Extensibility. Bienvenidos a toda la gente de Latinoamérica, la gente que viene de Colombia, de Chile, México, que está ingresando a la sesión. Bueno, básicamente el día de hoy lo que vamos a ver es la siguiente agenda, el panorama del Ivan Retail API, la estructura de los Business Objects, las funciones de la API Web de Ivan Retail, lo que es un REST Call desde la API Web, el uso de SOAP UI y Visual Studio para utilizar la API Web, ejemplos de código, y cómo depurar la API Web de Ivan Retail, integración con terceros usando las APIs, ejemplos basados en el integrador, guías de desarrollo, ejemplos, artículos de conocimiento y bueno, una sección de preguntas y respuestas en la que podemos abrir sus micrófonos o pueden utilizar el chat de la webinar para expresar sus preguntas. Básicamente, Ivan Retail proporciona un conjunto de funciones en la API, la cual se puede aprovechar para integrar este punto de venta con cualquier RP sin ningún problema de dependencia. Es decir, Ivan Retail proporciona una API que está publicada a través de un web service en donde ciertas funciones que nosotros podemos utilizar para llevar información al punto de venta o recuperarla se pueden aprovechar. Esto permite que se haga una integración entre el ERP que ustedes desean integrar y Ivan Retail. El servicio web de Ivan Retail o API es una colección de funciones que permite actualizar, recuperar y manipular datos en Ivan Retail. Es decir, como les decía, hay una serie de funciones que nos van a permitir controlar la información que existe en la base de datos de Ivan. Podemos cargar información, podemos recuperar información, actualizar. Discoverability es un concepto que se refiere a cómo está diseñado o cómo está programado la API web de Ivan Retail. Es decir, cuando se configura, cuando se desarrolla el web service, se puede activar esta característica para que los clientes que consumen esta API les resulte mucho más sencillo encontrar o resolver el web service de manera interna, ¿no? En el sistema. Entonces, Discoverability una buena característica del web service para que sus aplicaciones para que las aplicaciones que se conectan al web service puedan hacerlo de manera sencilla. Protocolo Web Service. La API web de Ivan Retail está construida bajo el protocolo estándar WS 1.1, de modo que garantiza interoperabilidad con cualquier plataforma que utilice el protocolo SOAP y sus cargas útiles. Es decir, la API web está construida bajo el protocolo estándar de lo que son los web services y además aprovecha SOAP y bueno, otra llamada que vamos a mencionar más tarde. Soporta el protocolo SOAP, la API web de Ivan Retail soporta perfectamente las cargas útiles SOAP dentro del protocolo universal XML de un web service. Bueno, la estructura de Ivan Retail Business Object. Ivan Retail posee dos tipos de Business Objects, el Business Object para maestros de datos y el Business Object para distintos tipos de transacciones. Es decir, vamos a poder utilizar instancias de objetos, de Business Objects para generar maestros de artículos, para cargar datos de un producto, para cargar datos de un cliente, para cargar datos maestros en sí en Ivan Retail. Y también van a existir objetos para distintos tipos de transacciones, es decir, lo que es una transacción de venta, lo que es un pago, lo que es una orden de compra, etcétera. Aquí ven ustedes una imagen con la lista de los Business Objects que se utilizan en Ivan Retail.
Por ejemplo, para los productos, vemos que de él dependen algunos otros business objects, como por ejemplo pueden ser los campos definidos por usuario, los user defined fields, o como pueden ser los atributos, o como puede ser un ensamblado de componentes de los productos, etcétera. Va a haber otros business objects, como por ejemplo el currency, ¿no? Del cual dependen también algunos otros objetos de negocio. Para las transacciones, pues bueno, vamos a tener distintos. El Transaction TO es el principal y de ahí pueden desprenderse varios que están incluidos en ese tipo de objeto, como es el de los pagos, el de las devoluciones, la venta en sí, los sale attributes, los user defined fields, etc. Esos son otros tipos de business objects para transacciones, como por ejemplo los payment type o los purchase orders. Bueno, las funciones de la API web de IBM Retail. Básicamente, IBM Retail tiene muchas funciones, pero básicamente podemos encontrar este tipo de transacciones. O como ejemplo podemos ver el get, el save, el update y el get queuing. La primera función que están ustedes viendo aquí, Authenticate, se utiliza para validar que el usuario que se esté conectando al web service esté dentro de la base de datos. Pero más que el usuario es el dispositivo. Es decir, este método Authenticate se utiliza cuando se configura IBM Mobile. IBM Mobile, de entrada, puede conectarse a IBM Retail a través del web service, de la API web precisamente. Entonces, cuando ustedes consumen el web service a través de IBM Mobile, lo primero que hacen es utilizar el método Authenticate. Pasan el ID del dispositivo y el token que genera el sistema para que puedan consumir el web service. Aquí ven otras clases de funciones como Get Customer, Get Price List, Get Product. Lo que hacen es leer la base de datos, ¿no? Y obtener lo que estemos buscando. No sé, los datos del cliente, los datos del producto, los datos de una transacción. Y obviamente reciben argumentos clave para poder generar la consulta dentro de la base. Como por ejemplo, Get Transaction, se le pasa el Transaction Key o la llave de la transacción para obtener esa transacción específica. Pueden guardar una transacción, pueden mandar a IBM Retail una transacción con el método Save Transaction, o pueden guardar un vendedor, pueden guardar un cliente con Save Customer. Entonces, todas las funciones o los métodos que empiezan con Save precisamente son para llevar información a IBM Retail. Hay otros dos tipos de métodos como el Update y Give Certificate Balance y el Get Query, que básicamente lo que hacen es, el primero es actualización de una bandera, está actualizando una bandera del Give Certificate, y el segundo está obteniendo una cola de integración. Bueno, dice la nota, para referencia, revisar la guía del API web de IBM Retail, donde se presenta la lista completa de métodos disponibles. Es decir, ustedes van a encontrar, además de la ayuda que les mostramos en las sesiones anteriores para la guía del desarrollador, ustedes van a encontrar también en web una serie de páginas en donde van a encontrar toda la información respecto a lo que hay en la API web. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo el DTO, todos los business objects que pueden ustedes trabajar. Por ejemplo, el Bank DTO o, por ejemplo, el Customer DTO, ¿sí? Que básicamente es el modelo de datos que ustedes tienen que seguir para poder recuperar o guardar información en la base de datos. Aquí también van a poder ustedes ver cuáles de los datos son mandatorios, cuáles no lo son, cuál es su longitud esperada, etcétera. Cuáles son todos los datos involucrados en el Customer DTO o en el Business Object que ustedes estén trabajando. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Y además de las
de la ayuda web que ustedes van a encontrar, también pueden ver una ayuda de manera local respecto a todas las funciones o todos los métodos que ustedes pueden invocar de la API web. Básicamente, las funciones o métodos se va a poder invocar desde un programa externo. Tienen una definición. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo de respuesta, un ejemplo de petición en XML, en formato JSON. Entonces, bueno, aquí hay más información de cómo poder invocar a las funciones de la API web. Dentro de las funciones que vamos a analizar hoy, vamos a ver las getQuery. Son varias. La primera nos está diciendo, desde el punto de vista de la integración, este es uno de los métodos más importantes de la API web de Aiven Retail. El método proporciona una lista de data objects, cualquier Aiven Business Object, los cuales aún no han sido procesados por el motor de replicación de Aiven. Es decir, todo lo que esté encolado para poder actualizarse o que esté encolado después de una actualización dentro de Aiven Retail lo podemos obtener con este getQuery, con este método. Hay dos métodos aquí, el getQuery y el getQuery without status update. Y bueno, los parámetros que recibe cada uno de ellos es el número de registros a ser procesados de la cola de espera, es decir, cuántos vamos a recuperar para saber cuántos están ahí en la cola, tiempo de expiración de la sesión para los métodos del API web de Aiven Retail, y se coloca a true, si se coloca a true, si se marca el registro como procesado, y de otro modo se coloca a false. Entonces ustedes pueden recuperar todos los registros encolados con este tipo de funciones. Hay otras variantes, por ejemplo, esta nos va a permitir recuperar todos los registros encolados por almacén. Nótese que en los parámetros es exactamente la misma definición, pero en los parámetros tenemos un Warehouse ID, que es prácticamente el identificador del almacén. Y bueno, lo demás es lo mismo. Y hay otra función para obtener esa cola de espera desde el Enterprise. Entonces, bueno, con esto ustedes pueden ver a manera de monitoreo qué registros han estado cambiando y cuáles están pendientes por cambiar. Si ustedes requieren actualizar algún registro porque ya fue procesado, pueden utilizar el método Update Records Status, ¿sí? Y básicamente les pide una lista de las llaves de los registros a integrar. Bueno, aquí van a ver una lista de objetos de integración que es bastante amplia. Por ejemplo, cuando se modifica algo del punto de venta, el objeto es POS ETO, que lo ven aquí en la parte del medio. Cuando se modifica o cuando se crea una transacción en Aiven, ustedes van a ver un objeto tipo transaction. En fin, aquí hay están todos los objetos que está trabajando con la integración. Atributos de línea, atributos, clientes, monedas, en fin, todo lo que ven aquí es lo que se está monitoreando. Productos, etcétera. Bueno, lo que es una REST call en el API web de Aiven Retail. Básicamente una REST call es diferente de una llamada SOAP, porque, bueno, se utiliza un canal de comunicación distinto. Una REST call es distinto. Bueno, no ahondaríamos ahorita lo que es una REST call, pero sí les vamos a mostrar cómo hacerlo. Mediante la clase de Web HTTP Binding se configura un endpoint en la API web de Aiven Retail, donde se expone a través de peticiones HTTP el acceso desde una simple URL. Para hacer un REST call en Visual Studio, en .NET, en C#, primero lo que estamos haciendo es definir la dirección para el REST Service.
que es el ejemplo que están viendo ustedes ahí, es crear una variable tipo string, la variable URL, que está accediendo a toda la ruta, todo el path del REST service. Después es crear una instancia de la clase HTTP Web Request para acceder al servicio REST de la URL. Lo que sigue es crear, bueno, establecer el método de la petición, del método type y el content type, tipo post y application XML. Luego es establecer los valores del header para la petición. Bueno, aquí lo que ustedes están viendo en el header es el username y password. Como les mencionaba yo hace un momento, el Ivan Mobile, cuando consume el web service de la API, básicamente pasa un usuario password para poder ser autenticado, además del token y del device ID. Ese usuario password es como los usuarios que damos de alta en Ivan, exactamente igual. La única diferencia es que tienen activa una característica que indica que esos usuarios permiten la autenticación a través de la Web API. Les voy a mostrar rápidamente un usuario en Ivan y donde lo pueden realizar es en el tag Administration, Authorization y en Security Users, si no me equivoco. Ustedes pueden editar aquí, bueno, crear o editar. Y esa es la casilla que tiene que estar activa, is API Authentication User. Si esto no está activo, el usuario que ustedes pasen en su REST call no va a funcionar. Debe de estar activa esa característica. Ok. Bueno, después de eso, iniciar la petición y obtener la respuesta de la Web API, es el siguiente paso. Y verificar el código de estatus del Web Response. Eso es prácticamente todo lo que tiene que hacer para una REST call. Hay una aplicación gratuita que podemos utilizar, que es el SwapWay, para probar el API web de Ivan Retail. Básicamente el uso de SwapWay es una de las formas más sencillas para probar y validar el API web de Ivan Retail. El SwapWay está diseñado para simplificar las pruebas de los web services. El SwapWay es muy útil e interactivo al probar web services de terceros. Muestra respuestas del web service como cargas útiles en el formato XML y define un XML para las peticiones. Es decir, cuando yo utilizo SwapWay, simplemente estoy haciendo un consumo más sencillo del web service para saber qué le tengo que mandar y qué tengo que recibir. Entonces, ustedes pueden ver aquí una llamada tipo New Swap Project al web service. Se pasa el WSDL, todo el path del web service. Y a partir de ahí ustedes pueden ver todos los métodos que estarán disponibles en el web service. Si ustedes hacen una solicitud de un método específico, en esa solicitud ustedes pueden ver lo que se pide del lado izquierdo y lo que responde del lado derecho. Para ejecutarla, así como ven en este cuadrito rojo, tiene un botoncito triangular y ahí ustedes pueden ejecutar la petición. En el primer XML, en el XML del lado izquierdo, ustedes ven que están mandando llamar un método llamado SaveState, donde pasan varios argumentos como es el ID, Description y Country ID. Y del lado derecho ustedes pueden ver la respuesta que les da ese web service, como es bueno, el message, que es su success, que significa que fue guardado correctamente el estado, y algunos otros datos, por ejemplo, el key o la llave que se le dio a ese registro, el ID, la descripción y el country ID que se pasaron. Bueno, ahora, ¿cómo llamar a la API web de Ivan Retail? Usando Service Reference. Es decir, en Visual Studio, ustedes pueden hacer una llamada
web service de la API web de Ivan Retail con cualquier tipo de proyecto. Aquí es también un Windows Phone Application, pero puede ser una DLL, puede ser un proyecto web, etcétera. Así como ustedes agregan una DLL a un proyecto de Visual Studio, ustedes pueden agregar un Service Reference. Tan solo dar clic derecho en Reference y ir a la opción Add Service Reference. Ahí simplemente ustedes dan en la URL del API y le dan Go para poder obtener el servicio. El namespace en este ejemplo es Ivan API, ese es el nombre que se está utilizando, el namespace, para referencia de los siguientes ejemplos. De ahí ustedes pueden crear un objeto o instanciar un objeto de la clase Integration Service Client. Y a partir de ese objeto, ustedes pueden crear un método que se pueda invocar a partir de esa instancia. Por ejemplo, en este ejemplo, están usando la función createState, que lo que hace es crear la instancia de state, la clase state, como ven ahí, el objeto se llama new state. Y los parámetros que reciben es ID, description y country ID. El ID es NY o New York, la descripción es New York, country ID es US, el código de Estados Unidos. Y por último, con ese objeto principal, con el OBJ, mandan a llamar el método SaveState, pasándole precisamente el DTO new state, y con esto se guarda el estado en la base de datos. Si ustedes quisieran actualizar un estado, tienen que hacer exactamente la misma llamada, pero pero agregar un nuevo valor, o más bien a una propiedad nueva, un valor que es precisamente la llave de ese estado. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo ven un método llamado updateState, exactamente igual, pero el key está recibiendo un valor. Eso hace que en lugar de crear el estado California City, se esté actualizando el key, muchos ceros y uno, que esa es la llave que le están pasando. Códigos de ejemplo. Ok, bueno, voy a mostrarles. Aquí tengo un proyecto abierto. Este es un pequeño código para mostrar cómo estamos mandando a llamar el web service, que es justamente el código que estábamos analizando. Si se dan cuenta, aquí está el service reference de la API web, que se dio de alta. Está su URL, etcétera. Es exactamente el mismo ejemplo. Aquí está el objeto instanciado a partir de la clase Integration Service Client. El namespace es Ivan API. Y bueno, aquí está el método crear estado y actualizar estado. A partir del namespace Ivan API, yo tengo acceso a la clase state. O bueno, a cualquiera de las clases que yo desee trabajar. Por ejemplo, puedo tener acceso a la clase customer. Y bueno, a partir de ahí también yo puedo ver todas las propiedades que puedo alimentar de esa instancia, ¿no? De new state. En este caso, key no lo estoy llenando porque no estoy actualizando, estoy creando un estado. Ahí está la descripción, el código de país y la llamada al método SaveState con el DTO. Si todo sale bien, mando un mensaje de que fue guardado satisfactoriamente. Y la parte de abajo está justo la actualización del estado. Bueno, regresando a la presentación, vamos a esta parte. ¿Cómo hacer un REST-call para llamar el API web de Ivan Retail? Bueno, aquí está un ejemplo. Hay que mandar a llamar hay que alimentar el path de esa REST-call en una variable tipo string. Hay que agregar, como les mencionaba hace rato, se tiene que crear un objeto tipo HTTP Web Request. Se establece el método y el content type y el header que se vaya a utilizar.
es decir, los parámetros que esté solicitando ese REST call. En este caso, los dos parámetros utilizados son username y password. Y bueno, a partir de ahí ya solo se tiene que hacer el procesamiento y obtener la respuesta del web service. Si se dan cuenta en este ejemplo, es muy sencillo el llamar la API web. Voy a mostrarles el código también que tenemos aquí de esta REST call. Y bueno, es importante mencionar que todos estos ejemplos que estamos analizando de este lado, ustedes pueden verlos en el Knowledge Portal, pueden bajarlos del Knowledge Portal y correrlos en sus equipos. Ya han sido probados, así que si tienen algún problema, pues bueno, hay que revisar cómo los están ejecutando, que las referencias estén correctas, etcétera, etcétera. Aquí lo que se está haciendo en este ejemplo es prácticamente es un plugin de extensibility que se está llevando al punto de venta. Y bueno, a partir de aquí se está alimentando la REST code, toda la cadena para ese REST code. Y bueno, se está mandando a llamar como lo veíamos en el ejemplo hace un momento. Voy a ir a la parte de arriba. Y bueno, como es un plugin de extensibility, lo primero que se hace es crear un menú para colocar un botón. Y a partir de ese botón, pues poder ejecutar las llamadas de los métodos. Si se dan cuenta, el call get methods lo que está haciendo es que van a llamar cada uno de los métodos definidos. Voy a ir al primer cliente. Y bueno, vamos a mandarlo a llamar desde acá, get customer. Y aquí está la llamada. Este es el objeto, request es el objeto HTTP web request, con el método y el content type definido, con el header que estábamos platicando hace un minuto. Y bueno, a partir de ahí se obtiene la respuesta. Si se dan cuenta, este método guarda como el web service nos regresa siempre un XML como respuesta. Este ejemplo lo que está haciendo es que guarda la información de esa respuesta en un archivo, en una ruta específica. Bueno, regresando al ejemplo, por ejemplo es la respuesta que nos está regresando. También ustedes lo pudieron ver en el código que les mostraba. Esta es la petición. Esta es la respuesta. Bueno, a partir de aquí, bueno, también con la API web se pueden generar tablas y campos definidos por usuario. Es posible hacer la creación de la tabla a través de la API, utilizando estos ejemplos. Aquí tengo el código, voy a abrirlo para que sea un poquito más gráfico. Es la misma mecánica. Ustedes hacen un objeto usando el namespace de la API web. Aquí está el objeto de la API web. Y a partir de aquí ustedes pueden crear, bueno, se invocan otras clases para generar instancias. Por ejemplo, SimpleUDT es un objeto de la clase UserDefinedTable y recibe algunos parámetros para poderse crear la tabla. Aquí abajo están viendo todo lo que se tiene que alimentar para el campo definido por usuario, que aquí básicamente es un arreglo de campos definidos por usuario. Es decir, tú creas un objeto para la tabla,
creas un campo definido por usuario, pero lo que recibe esa tabla, lo que recibe esa tabla es en realidad una lista de campos definidos por usuario. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes están viendo cómo se crea solamente una instancia del campo definido, y esa instancia se agrega al arreglo o a la lista. En este caso es un arreglo de campos definidos por usuario. Ese arreglo se está asignando en una de las propiedades de la tabla definida por usuario, para que al final el método createUserDefined field cree la tabla definida por usuario. Está un poquito enredado, pero bueno, esa es la lógica en cómo se está creando la tabla y sus campos definidos por usuario. Regresando a la presentación, ¿cómo depurar en la API web de Aiven Retail? Bueno, hay básicamente es lo mismo que usamos en Extensibility. Podemos asociar el proceso a la API web. Podemos crear puntos de interrupción. Aquí lo que me gustaría mencionar como importante es que estamos haciendo uso de la excepción fold de los web service para poder hacer este tipo de depuraciones. Otra manera para poder depurar o probar un web service es el uso del Subway que ya mencionamos. Cuando el web service te regresa alguna información errónea o satisfactoria, ustedes lo van a poder ver a través de Subway sin necesidad de tener que programar en Visual Studio la llamada, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo que se está mandando a llamar el método SaveState y el método está regresando un error en el campo message. El error que está regresando es el objeto es inválido, el ID no es válido, porque si ustedes ven del lado izquierdo, el ID es un símbolo de interrogación. Entonces, no es un ID correcto para un estado, ¿no? Integración con terceros usando API Web de Aiven Retail. Bueno, hay una serie de integraciones alrededor del mundo, pero se han integrado distintos sistemas a Aiven, como pueden ser Microsoft Dynamics, Oracle, PeopleSoft, NetSuite. En fin, hay muchas integraciones alrededor del mundo. Aquí en México, un partner ya realizó también una integración con el SAP mayor de la versión mayor del RP, SAP R3. En fin, hay manera de integrar múltiples RPs a Aiven Retail a través de las APIs. Siendo repetitivos, cualquier aplicación externa puede integrarse con Aiven Retail usando los métodos y funciones expuestos en la API web de Aiven Retail. Y bueno, las funciones importantes son las que nos permiten obtener las colas de objetos actualizados. GetKiwi, ¿no? Es la que provee una lista de data objects, los cuales no han sido procesados aún por el motor de replicación. Y bueno, hay una manera también de poder ejecutar consultas a la base de datos, queries de SQL directos a la base de datos, a través del método getQueryResult. Es importante mencionar que solo queries de tipo consultas son los permitidos. Aquí están viendo ustedes un ejemplo de una llamada al API Web a través de un proyecto tipo servicio Windows. Es decir, ustedes pueden programar un servicio que a través de un timer esté consultando la cola de integración y esa cola poderla procesar de alguna manera, ¿no? Entonces, así es como está basado también nuestro integrador. El proyecto de integración es un servicio que está monitoreando constantemente. Y bueno, aquí pueden ver cómo ustedes pueden hacer ese monitoreo a través de un servicio Windows. Y bueno, ¿qué recursos tenemos? Hay mucha información en el CD Access Knowledge Portal de lo que es la API Web y en sí de Aiven Extensibility. Así que ustedes van a encontrar ahí muchísima información. Ustedes también pueden ver toda la documentación de la API en Internet.
Pueden ver ejemplos de código, creo que está de más, pero es importante mencionarlo. Ustedes en la página del knowledge.cdaccess.com, en la sección de Extensibility, van a poder ver todo lo que esté relacionado a la Ivan API. Pueden ver ejemplos de 6.5, pueden ver presentaciones, pueden ver manuales, pueden ver knowledge articles, pueden ver e-learning videos, las webinars. Hay mucha información en internet, en nuestros portales, de lo que es la API web de Ivan Retail, además de tener o de contar con la guía que ya les mostraba hace un momento. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor levanten su mano o escríbanla en el chat de la webinar. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho su asistencia y que tengan un excelente día.